TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer el idioma español. Este es un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a la producción de Canal 10. Saludamos a toda la audiencia que sabemos que están pendientes de las temáticas que planificamos y que sí las aprovechan. También saludos especiales para la comunidad educativa del Centro de Investigación e Innovación Educativas, al personal directivo, docentes y por supuesto a los estudiantes. También el objetivo de este segmento, específicamente de este segmento, es contribuir al uso adecuado del idioma español. Es por eso que los invitamos a no perderse ninguno de los segmentos. A continuación damos paso a uno de los primeros segmentos del programa Taller de la Palabra, que es moderado por el profesor Éter Núñez y mi persona que siempre está acompañándolo. Y es por eso que en este programa estamos pendientes de esas temáticas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de lectura, expresión oral, escritura del español como lengua materna. Bienvenido, maestro. Gracias, profesora Maura. Agradecemos a nuestros televidentes la fiel sintonía y pues la importancia de este segmento porque tratamos desde una perspectiva metodológica todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades comunicativas, como leer, escribir, hablar y escuchar. Y hoy precisamente traemos un tema relacionado con la lectura, y es la velocidad de la lectura y la fluidez lectora. Y pues estará interesante porque tendremos algunas tomas y grabaciones con niños, con estudiantes, con niñas de sexto y de noveno grado, y vamos a comentar un poco acerca de estos dos aspectos que en nuestro diseño curricular forman parte de un componente que se llama desarrollo de la lectura y que más adelante va a explicar la profesora Maura. Es interesante para los padres de familias y docentes en general que podamos en este momento analizar que estas habilidades de la velocidad de la lectura y la fluidez lectora son aspectos o habilidades que complementan la comprensión lectora. Ciertos estudios nos dicen que en la medida que estas habilidades o que los estudiantes tengan dominio de estas habilidades, hay mayor comprensión. Y ya en nuestro diseño del Currículo Nacional Básico prescribe el componente del desarrollo de la lectura, donde tiene estándares, uno de los estándares, maestro, si me lo dice. Bueno, hay un estándar que se desarrolla, que se relaciona con este componente de desarrollo de la lectura, que dice: leen textos fluidamente en un promedio de XY palabras por minuto. Y bueno, no hay un referente o un estudio en el contexto hondureño que nos diga la cantidad exacta de palabras que el niño debe leer por minuto, de acuerdo al grado, pero sí vamos a hablar de un referente latinoamericano, un estudio que se desarrolló específicamente en México y que muestra los niveles avanzados estándar y que se acercan al estándar de acuerdo al grado al que el niño pertenece. También en el diseño para este componente hay dos estándares, el que mencionaba el profesor, el promedio por minuto para leer un determinado número de palabras, que en el contexto hondureño pues no tenemos ese estudio, pero sí en otros países. Pero hay otro estándar que tiene que ver con leer comprensivamente según sus propios intereses, tanto en el centro educativo o en la casa, menos de 20 minutos o puede prolongarse a más de 20 minutos. Esto nosotros lo hemos trabajado a lo largo de los diferentes segmentos en las temáticas que hemos desarrollado específicamente de comprensión lectora y específicamente también con la promoción de la lectura, de poder iniciar con textos que llamen la atención de los niños, de los jóvenes y de las personas particulares. Es por eso entonces que a continuación vamos a ver unos videos que hicimos con niños, con estudiantes, jóvenes del Centro de Investigación Educativa, CIES, y donde después vendremos con las valoraciones en función de algunos recursos, estrategias importantes que tiene que agenciarse el docente para poder trabajar estas dos habilidades
la velocidad de la lectura y la fluidez lectora. Veamos a continuación. Hola, mi nombre es Kendra Di Fiorella Núñez. Yo soy de tercer grado, tengo 9 años y les voy a leer un fragmento del libro Una bicicleta para el cocodrilo, de la editorial Alfaguara Infantil. Ese día era el cumpleaños del cocodrilo. Estaba celebrando solo pues tenía muy mal genio y pocos amigos. Sin embargo, estaba tranquilo y canturreaba. Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí. En eso alguien llamó a la puerta. ¿Quién podrá ser?, se dijo. Yo no invité a nadie. Al abrir se encontró con un mensajero, llevaba un enorme paquete. Alguien le había enviado un regalo. El cocodrilo se puso feliz al desenvolverlo. Era una bicicleta, pero nuestro amigo no tenía una idea muy clara sobre la utilidad de aquello. ¿Quién me lo habrá mandado?, se preguntó con extrañeza. Luego observó al obsequio y se dijo, ¿para qué podrá servir? La verdad era que el cocodrilo nunca había visto nada semejante. Lo estuvo observando un rato, lo movió para acá, para allá. ¿Para qué servirá? No se le ocurría nada. De pronto adivinó el secreto de aquel misterioso regalo. Era un sombrero, así que lo colocó sobre su cabeza. Ya lo sabía. Esto es un sombrerociclo, y comenzó a pasearse muy presumido. Sin embargo, el gusto le duró muy poco. Momentos después el cocodrilo tropezó y aquello se le vino encima. ¡Auch!, gritó al dar contra el piso. ¡Qué cotarrazo! Solo a alguien tan atolondrado se le podría ocurrir ponerse una bicicleta en la cabeza. Entonces nuestro amigo notó algo extraño. Al caer aquello había soltado un sonido, ring, como una campanita. Hemos visto en este momento el video de Kendra Núñez, una estudiante de tercer grado con 9 años de edad, y estoy tan motivada por la forma como realizó la actividad, porque a ella no se le dio tiempo para que tuviese una lectura previa. Es decir, que le asignamos un determinado número de páginas para que leyera, y es por eso que me cautivó tanto su lectura. Y vamos a analizar esos dos aspectos que hemos mencionado: la velocidad de la lectura, que tiene que ver con el lapso de tiempo que se tarda en leer un número determinado de palabras, y también que lo haya comprendido. Y ya la fluidez lectora tiene que ver con esa lectura en voz alta, pero que haya atendido la entonación, el ritmo, las pausas, que la inflexión de voz vaya acorde a los signos de puntuación y a los demás elementos que encontramos en la lectura para obtener esa buena comprensión. Estamos hablando de una estudiante, en este caso de uno de los centros educativos considerado de alto nivel, y en donde hemos podido apreciar el trabajo de los docentes y también la aplicación de la niña. ¿Qué opina, maestro? Bueno, me pareció interesante los dos aspectos que vamos a valorar, y en este caso es la velocidad lectora y también la fluidez lectora. Es correcto. Que la profesora Maura va a explicar en qué consiste cada uno, para luego explicarle a nuestros televidentes cómo vamos a identificar nosotros el nivel de desempeño en estos dos niveles, de acuerdo a la cantidad de palabras que leen por minuto y también a la fluidez o entonación que hacen cuando desarrollan lectura en voz alta. Creo que ya lo dije en un momento en qué consiste la velocidad de la lectura: el leer un número determinado de palabras en un lapso de tiempo y que lo haya comprendido. Eso es fluidez, eso es velocidad de la lectura, y para eso el profesor tiene que agenciarse de un cronómetro o un reloj, también puede ser,
el texto, el seleccionar el texto tiene que estar acorde a la edad y al proceso cognitivo del niño, y lápiz y papel también para hacer las respectivas anotaciones en cuanto a cómo se trabaja o cómo se hace el promedio, porque estos estudios nosotros los tomamos de un estudio científico como lo hacen en México. Muy bien, Helen Abatzi fue la neuropsiquiatra griega que hizo el estudio en la Ciudad de México, y es a partir de ahí que nosotros identificamos la cantidad. Bueno, vamos a resaltar que Kendra leyó el texto, el libro que se llama Una bicicleta para el cocodrilo. A Kendra le dimos un texto que contenía 331 palabras. Kendra se tardó aproximadamente 2 minutos 12 segundos. Esto significa que en segundos es igual a 132. Es decir, Kendra leyó 331 palabras en 132 segundos. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? En pantalla aparece la fórmula. Vamos a dividir la cantidad de palabras que leyó Kendra, en este caso 331, lo vamos a dividir entre el tiempo que tardó, en este caso 132 segundos. Ese total lo vamos a multiplicar por 60 y como ustedes observan el resultado es 105. Esto significa que Kendra tardó 105, lee 105 palabras por minuto. Vamos a mostrar ahora en pantalla la tabla con cada uno de los promedios. Observemos que Kendra se ubica en el tercer grado. Lo estándar es que ella lea de 85 a 99 palabras por minuto. Lo interesante aquí es que ella leyó 105 palabras por minuto. Esto significa que la niña lee más que el nivel estándar. Tenemos cantidades que son preocupantes. Las cantidades que se acercan al estándar, que en tercer grado es 60 a 84 palabras por minuto, y menos de 60 palabras es un nivel que requiere bastante apoyo. Felicitamos a Kendra entonces, que nos lee más de 99 palabras. Esta niña se ubica en el nivel de desempeño avanzado. Por otro lado, para identificar la fluidez lectora, tenemos que ver si las personas pueden leer un párrafo completo. Eso significa que están en un nivel avanzado. Si leen una oración o frase, significa que están en un nivel estándar, pero sí tenemos que preocuparnos cuando solo leen fluidamente 2 o 1 palabra. Es por eso que para conocer y dar un desempeño, si está en un desempeño que se acerca al estándar o que se aleja del estándar, para eso también existe una rúbrica donde le describe cada uno de estos niveles de desempeño. Creo que en pantalla también lo podemos ver para que ustedes se puedan hacer una idea del trabajo que tiene que realizar el docente o el padre de familia, y después esto también se puede socializar con los estudiantes. Bueno, si es que el tiempo es tan corto, pero prometemos que en el próximo segmento tendremos más análisis con respecto a estas dos habilidades de la velocidad lectora y también la fluidez lectora, velocidad de la lectura y fluidez lectora. Entonces espérenos en el próximo segmento y los invitamos a quedarse en el programa porque el siguiente segmento que viene es Novedades del Español. Hoy en su segmento Novedades del Español, las palabras indígena e indio. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras indígena e indio. El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha reviste una importancia particular porque se cumplen 10 años de la histórica Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es la ocasión de rendir homenaje a los pueblos originarios y a su valioso papel en la construcción de un entendimiento común, la paz y el desarrollo sostenible. A este respecto, veamos algunas precisiones etimológicas y semánticas sobre la palabra indígena. Indígena es un cultismo tomado del latín que significa de allí y por extensión primitivo habitante de un lugar,
nativo. Este término está compuesto de indi, una variante del prefijo latino in, y la raíz indoeuropea gen, que significa parir, dar a luz, que también está presente en muchas palabras de nuestra lengua, como engendrar, gen, genealogía, etc. La voz indígena aparece en textos en español a partir del siglo XVI, como por ejemplo en el texto epistolario de Juan Ginés de Sepúlveda, de 1532, donde se lee: simplemente quiso referirse a la colonia fundada en ella por Marcelo, compuesta de patricios romanos y de unos cuantos indígenas escogidos. En los diccionarios de la Real Academia, la palabra indígena se registra hasta la edición de 1803, en la que apareció definida como el que es natural del país, provincia o lugar de que se trata. En su sentido más amplio, el término indígena se emplea recurrentemente para referirse a todo aquello que es relativo o propio de una población originaria del territorio en el cual habita, porque su presencia y establecimiento en la misma precede a otros pueblos, o bien porque la presencia allí resulta ser lo suficientemente prolongada y estable como para ser considerada oriunda del territorio en cuestión. Y por otra parte, en un sentido más estricto, la palabra indígena se suele emplear para referirse a aquellos pueblos que preservan las culturas tradicionales no europeas. En este grupo entran los pueblos que pertenecen a tradiciones anteriores a la aparición del Estado moderno y aquellas culturas que pudieron sobrevivir a la expansión de la civilización europea. Pese a la diversidad de sus culturas y a que sus territorios se extienden por más de 90 países, los pueblos originarios se enfrentan retos comunes relacionados con la protección de sus derechos. Los más de 370 millones de personas indígenas que existen representan el 5% de la población mundial, pero se encuentran entre el 15% más pobre. Por otro lado, se siguen utilizando apelativos con matiz peyorativo para referirse a los miembros de los pueblos originarios, tales como la palabra indio, cuya historia y significado les explicamos a continuación. Aunque en muchos casos se les considera como perfectamente intercambiables, las palabras indio e indígena tienen etimologías diferentes. El origen de la primera es más conocido. Se formó a partir del nombre de la India, porque Cristóbal Colón creía que su viaje a través del Atlántico lo llevaría a ese país asiático, y así llamó indios a los habitantes del nuevo continente, creyendo que se trataba de Asia. En los siglos previos al viaje de Colón, se generalizó el término las Indias para referirse, a partir del nombre de la India, de una manera vaga a los territorios del Asia Oriental, de donde llegaban a Europa diversos y apreciados productos de importación, muy encarecidos por los múltiples intermediarios por los que pasaban hasta llegar a su destino europeo. También las situaciones políticas y bélicas de todos estos intermediarios podían a veces interceptar el flujo de esos productos o elevar extraordinariamente su precio por la carestía. La búsqueda de contactos más directos, rutas de comercio alternativas, etc., fue una preocupación constante desde la Baja Edad Media. Así las cosas, se produce el proyecto de Colón. Hay un extenso documento abierto a cualquier investigador en el Archivo de Indias, primer nombre que tuvo América para los europeos. Son las capitulaciones de Santa Fe, documento firmado entre Colón y los reyes católicos, por los que la Corona de Castilla financia un viaje de Colón por el Océano Occidental con objeto de llegar a las Indias, India, Indochina,
tierras orientales de Asia, circunnavegando la tierra por occidente. Ahí se estipula qué derechos tendrá la corona y qué privilegios tendrá Colón sobre posible explotación de tierras y productos comerciales. Este extenso documento está fechado el 17 de abril de 1492, antes de la partida de Colón, y certifica que se trata de una expedición a las Indias. Cuando Colón llega a América, en principio parece haber llegado a las Indias, y así denominaron a esa tierra, pero los marinos pronto se dieron cuenta de que se trataba de una tierra intermedia interpuesta en su primitivo objetivo de viaje. No obstante, esa tierra que carecía de nombre para los europeos asumió el de Indias, que era el primer destino buscado. La primera denominación es la de Reinos Castellanos de las Indias, y enseguida tomó el nombre de Indias Occidentales para distinguirlo de las Indias Orientales, que seguían siendo los extremos asiáticos. La denominación América, aunque puntualmente aparece pronto, no se generaliza hasta mucho más tarde, y durante siglos, desde el viaje de Colón, América fueron las Indias Occidentales y sus habitantes, lógicamente, fueron llamados indios desde el principio porque estaban en las Indias. Hasta épocas bien recientes, los emigrantes a América que hacían dinero y regresaban a España eran llamados indianos, no por los indios, sino porque habían ido a Indias. Los pueblos indígenas custodian y perpetúan culturas excepcionales y mantienen relaciones armoniosas con el medio ambiente. Encarnan una gran parte de la riqueza lingüística y cultural que compartimos. Proteger sus derechos y su dignidad es proteger los derechos de todos. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Hoy en el segmento Café Literario tendremos la segunda parte de la entrevista con el gran escritor Eduardo Ver y conversaremos sobre su nueva producción literaria. Quédese. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Estamos en un lugar perfecto donde rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la literatura, a la lectura. Se trata de la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica. Y aquí continuamos con la conversación con el escritor Eduardo Ver. Bienvenido, don Eduardo, otra vez. Gracias, sí. Siempre nos vamos a dar la bienvenida en esta casa. Bueno, yo estoy feliz acá porque fui muy amigo de Juan Antonio Medina Durón, una extraordinaria personalidad. Sí, ¿verdad? Todos lo recordamos con mucho cariño. Sí, por cierto. Sí. Y ahorita vamos a conversar sobre las producciones que están por salir. Y estamos hablando de varias. Aquí tenemos las portadas de los libros que saldrán, pero me cuenta que tendrán un formato diferente. Además de impresos, saldrán en versión digital. Cuéntenos. Sí, hay dos intenciones. La intención primera es la de escribir textos breves que no puedan ser llamados libros y que pasen a ser bibliografía de ningún escritor que se quiera hacer famoso, sino más bien ejercicios literarios, pero terminados, con comienzo y final, por supuesto, de tal manera hechos que sean de fácil lectura, con precios, en el caso de que se vendan, pues bastante bajos, pero el objetivo verdadero es tratar de que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan editar estos textos híbridos. Cada texto de estos tiene una parte literaria fácil de leer, con textitos breves e ilustraciones producidas por don Miguel, que tiene mucho arte para ello, y la intención es que los jóvenes publiquen sus cosas
y no tengan que pagar tanto dinero como ahora. Hay muchos jóvenes. Yo soy director del libro en la Biblioteca Nacional y llegan con sus obras y no pueden publicarlas. Bueno, platicábamos con Manuel Laís, que es escritor, acerca de la literatura, y a él le ha costado mucho publicar, y hasta este momento es que está publicando su primera obra. Bueno, los jóvenes deberían de tener mucha agilidad para publicar sus cosas, y estos ejercicios son los fundamentales para eso. Sí, y además viene un CD. Sí, porque entramos en la era digital desde hace mucho tiempo, más bien el mundo entró. Nosotros todavía no hemos entrado y estamos tratando de hacer textos híbridos. Cada reto de estos lleva no solo el texto, sino que lleva un CD y que se mueve con un software especial llamado Moving Book por mi promotor, que es Miguel, y se mete la computadora, se puede transmitir para los estudiantes, se mueven las páginas, se pueden buscar palabras, textos, ideas con un clic. Entonces, cosas muy bonitas. Sí. Ya lo creo, sí. Sí, qué bien. Y es interesante para aquellos que prefieran el formato digital y para quien prefiera también el formato físico. Así es. Bueno, me está interesando mucho este tema de la violación. ¿Qué tema este? ¿Siempre va por la línea erótica? Sí. Hay ¿Solo dos adultos? Hay dos. Sí, esa idea nos reímos mucho, fue bastante simpática, porque Miguel lo puso en rojo esto y parece gancho o alguna cosa. No, nos reímos mucho. De todas maneras, tratamos de que esto no pase tal vez a manos moralizantes, ¿verdad? Bien, estos son ejercicios, no son obras, insisto en eso. No quiero hacer una gran lista de bibliografía, sino traer ejemplos con mi propio, el mío propio, para que los jóvenes hombres y mujeres puedan publicar de manera, digamos, cómoda económicamente, y que vean sus obras publicadas. Bueno, los temas sí ya son míos, y soy un transgresor. Me gustan mucho los retos, violentar, entre comillas, las normas que son muy rígidas a veces en países como el nuestro, y que nos impiden tal vez avanzar hacia una civilización mucho más amplia, que ya está subrayada por la globalización y que deja a nuestros países siempre culturalmente en la cola. Pues hay que terminar con eso, creo. Y sobre todo, si se hace alguna labor beneficiosa para un subgénero sexual en países nuestros, pues mejor. Tengo la impresión de que desde hace muchísimo tiempo, incluyendo este inicio de milenio, la mujer hondureña está en segundo término, está sometida, está en las estadísticas de la sumisión, y sobre todo la violencia en contra de las mujeres, que es algo espectacular acá, siniestro todos los días. Entonces se escribe desde el punto de vista de la mujer. Incito a los escritores que dejen su machismo ahí al lado del pan con el café y se agarren este reto a ver qué tal les va. Yo me divierto mucho, de veras que sí me divierto mucho. Ese se llama la violación, este se llama la confesión. O sea, que hay una terminología directa ahí entre una jovencita y un hombre viejo. Pasa un avión, es una jovencita que está en un parque sintiendo los recuerdos eróticos de su noche anterior con su novio, etcétera, etcétera. ¿Y este que la para Paris? Bueno, todos estos sí. Estos están por salir, ¿verdad? Sí. Pero qué bonitas ilustraciones. Mire este de los amantes, es una cosa muy Miguel es el de ellos, es el que hace eso. Mire. Y ajá. Bueno, esto es un homenaje a Óscar Acosta. Era originalmente un artículo y resultó una narración semierótica. Qué lindo. El canto de la mandrágora. Este es otro que va a salir. Este es un homenaje total a la mujer.
y a su sexualidad. Y esta mise en scène, francesa, Sí, también son relaciones prohibidas, puestas de tal manera que no ofendamos a nada que se parezca. Lo más transgresor que hay acá es no tiene nada que ver con lo sexual, aunque hay escenas de ese tipo. Se llama Esquela para Paris y pertenece... Famosa, sí, Paris, ¿verdad? Hilton, sí, pertenece a la vida real. Cinema Clamer. Es un homenaje al cine Clamer. Ahí está el cascarón todavía. Sí. En la época nuestra íbamos ahí a ver las películas ahí con las novias. Cerca del Cinema Clamer estaba la imprenta La Democracia de don Guillermo Ayes. Estábamos platicando con Manuel acerca de esa familia olanchana que estaba propulsando la cultura, de don Medardo Mejía, toda esa gente. La fiesta umbría es el otro título. Uy, sí, esto ya es bastante fuerte, porque es la intromisión de la maldad en un menage à trois, dos mujeres y un hombre que están en el campo, y de pronto aparece el demonio ahí vestido de guardia civil. Sí, la imagen dice bastante. Sí. Cementerios. Sí, esto es homenaje también a gente valiosa que ha muerto hace poco. En este caso un actor de teatro, y escribí en términos narrativos un homenaje para esta persona, y esto siempre hay un hálito surrealista que vuelve válida un homenaje que podría ser un discurso simple a favor de una compañera o un compañero fallecido. Si se le pone algún recurso literario, se vuelve algo especial. Pero hay bastante producción suya. Sí. Mire que pronto estaremos disfrutando los lectores. Y además allá tenemos Mala Muerte, ¿verdad? Sí, esto ya fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es una segunda edición, ¿verdad? Fue publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, y después aquí es una tercera edición más bien. Después fue publicado aquí por pues una empresa, y ahora lo vamos a hacer, pero con el sistema híbrido. Me parece interesante todo lo que hay por... Además que con esta casa editorial también se harán las nuevas ediciones, ¿verdad? Sí, sí. Fotografía de sí. Estamos tratando de que los libros que actualmente todavía siguen impresos en offset y otras de esas máquinas que hacen que los escritores, hombres y mujeres, tengan que erogar una gran cantidad de dinero para que les impriman 500 ejemplares, que termine eso ya. Pues por supuesto, si los impresores quieren seguir haciendo, es cosa de ellos, pero en el caso nuestro vamos a hacer la maquetación y después van a pedir 1, 2, 100, 1000 libros, lo que quiere el autor, y ya. O sea que hay Eduardo para rato. Sí, me divierto bastante, yo creo que sí. Qué bien. Sí. Nosotros estamos muy contentos de saber que hay mucho para leer. Esos textos son sumamente llamativos, el formato es atractivo para todo tipo de público. Sí. Me parece muy bien. Don Eduardo, qué placer conversar con usted. Usted es un gran conversador. Me gusta mucho, sí, bastante. Me gusta, es una lástima que en los formatos de televisión no se pueda decir palabrotas. Pero nosotros nos reímos porque hablar con usted y hablar sobre su obra literaria es mucho más enriquecedor de lo que uno puede imaginar. Sí. Muchísimas gracias por permitirnos estar con nosotros en este segmento, hablar de su obra y de todo lo que usted ha producido a lo largo de su vida. Gracias por querer esta casa de estudios. Por supuesto, la amo. Y siempre muy agradecido con usted. En este momento me ha gustado mucho su manera de conducir una entrevista. Nada de preguntas y respuestas acá cartonadas. Gracias. Y gracias a Manuel Ayes también, porque es un productor muy joven, muy dinámico. Sí. Y por supuesto a mi representante Miguel, que es un artista.
Sí, y que le está motivando para que nos deleite con su obra. Cierto. Por supuesto, a mi amigo Casamoscas, el de la cámara. Excepcional. Me siento en casa acá, estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo y a todos en casa le motivamos a que continúe en nuestra lengua. Hemos conversado con el gran escritor Eduardo Ver. Qué privilegio. Hasta pronto. Muy buenas noches, estimados amigos. Queremos invitarlos a sintonizar más adelante el segmento Salgamos de Dudas, en donde estaremos dando respuestas a las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Pelié o peleé? La siguiente, ¿los nombres de asignaturas y carreras se escriben con minúscula inicial? Y la tercera pregunta, ¿qué es un epónimo? Y como trivia les planteamos la siguiente pregunta. Figura literaria que consiste en la alteración del orden habitual de los elementos de una frase. Las tres opciones son las siguientes. A, quiasmo, B, metonimia y C, hiperbatón. ¿Cuál es? ¿Usted la conoce? Ingresa a nuestra página de Facebook, Nuestra Lengua TV Letras, y comenta la publicación de esta pregunta. Le invitamos a continuar en sintonía de Nuestra Lengua y por supuesto más adelante su segmento Salgamos de Dudas. Gracias por continuar en sintonía de Nuestra Lengua. Nos encontramos en el segmento Sacamos de Dudas. Como la profesora Gelsi ha dicho en los programas anteriores, el segmento donde nosotros podemos esclarecer nuestras dudas respecto al uso correcto de nuestro idioma español. Profesora, vamos a comenzar el segmento con la primera pregunta, y esta es, ¿cuál es la forma adecuada, pelié o peleé? De algo nos hemos dado cuenta a lo largo de estos programas, Cecia, y es que hay bastante dificultad respecto al uso y la conjugación de algunos verbos. Uno de estos casos es el verbo pelear. Nosotros hemos escuchado a la mayoría de las personas utilizar pelear, y no es lo correcto, porque la forma correcta es que usted diga peleé, con doble E y con tilde al final de la palabra. Generalmente, pues, estos errores se deben a que la mayoría de las personas lo utilizan, es de uso muy generalizado, entonces nosotros también lo adoptamos como propio, ¿verdad? Sí. Y otra situación es que cuando nosotros pronunciamos las palabras, no lo hacemos bien, lo hacemos muy corrido, y esto provoca que existan confusiones cuando estamos pronunciando una palabra. Entonces usted, desde ahora usted ya sabe que pelear no es correcto. Cuando usted dice me peleé con mi mejor amiga, me peleé con mi novio, me peleé con mi esposo, lo correcto es que usted diga me peleé con mi novio, mi esposa o mi amiga. Así es. Todos los verbos que terminan en ear, cuando lo conjugamos, se forma con doble E, como usted dijo, con tilde en la última E. Tenemos en nuestras pantallas una pequeña tabla donde podemos ver una lista de los verbos que terminan en ear y su correcta conjugación. El verbo golpear se conjuga golpeé, el verbo pasear se conjuga paseé, el verbo bloquear se conjuga como bloqueé. Aquí no hemos escuchado por ahí que dice me bloquearon de Facebook. Exacto, me bloquearon. Me bloquearon. Bueno, el siguiente ejemplo que aparece en sus pantallas es el verbo voltear, usted lo debe conjugar como volteé. Y finalmente el verbo pestañear, su correcta conjugación es pestañé. También he escuchado muchas personas que dicen ando paseando. Y es siempre la E y la A, ando paseando o andamos paseando. Por tanto, de ahora en adelante vamos a eliminar esa mala conjugación de los verbos que no es correcta, ¿verdad? Y vamos a emplearla de forma correcta gracias a la explicación que acabamos de brindarles. La siguiente pregunta es, ¿los nombres de asignaturas y carreras se escriben con inicial minúscula? Bueno, respecto a esta pregunta sabemos que hay muchas reglas que determinan el uso correcto de las letras mayúsculas cuando tenemos que escribir una palabra, ¿verdad? Que tenemos dudas, y hay una de ellas que se refiere al uso de las letras mayúsculas cuando nos referimos a las disciplinas científicas o las asignaturas. Nunca las debe escribir usted en letras minúsculas. Hay unas excepciones que más adelante se las vamos a explicar, pero por lo general siempre se deben escribir con mayúscula inicial, como en los ejemplos que aparecen en sus pantallas. Cursé un diplomado en magisterio. Magisterio es la carrera que ha estudiado esta persona, entonces se debe escribir en mayúscula inicial. En la siguiente, estudié psicología en la universidad. Psicología es una carrera, por tanto también debe aparecer con mayúscula. Y finalmente, tengo una licenciatura en administración y dirección de empresas, es el nombre de una carrera o de una profesión, y cada una de las letras que componen el nombre de esta profesión deben aparecer con mayúscula inicial. Profesora, hay muchas carreras y muchas asignaturas que tienen un nombre muy extenso. Por tanto, también hay una regla en la que nos vamos a basar para poder saber si se escriben con minúscula inicial o no.
y se escriben en mayúsculas las asignaturas, excepto cuando estas llevan títulos largos que no hacen referencia a una disciplina científica concreta. Se escribe en inicial mayúscula la primera letra de este nombre de carrera o asignatura. Un ejemplo para ustedes es, este cuatrimestre tenemos metafísica, matemáticas e introducción a la filosofía del siglo XX. Ahí el ejemplo es introducción a la filosofía del siglo XX, ya que es un título muy largo, por tanto solamente la primera se escribe con mayúsculas. Así es, y también hay otra excepción, Cecia, respecto a cuando no debemos utilizarlas en letra mayúscula, y es cuando estas no se refieren a una disciplina científica en cuanto tal, o aparecen fuera del ámbito académico y científico, como en los siguientes apartados. La arquitectura es la fusión perfecta entre arte y matemáticas. Por lo general, si usted dice estudio arte, debe escribirla en letra mayúscula, porque es una carrera, pero aquí aparecen fuera del ámbito académico. Y lo mismo ocurre en el siguiente caso. La psicología está ganando peso en este siglo marcado por las enfermedades mentales. Psicología aparece en minúscula porque es una referencia general de esta disciplina. Y finalmente, la medicina que tomó es muy buena. Es una medicina, ¿verdad?, que esta persona tomó, entonces está fuera del ámbito académico también y por tanto se debe escribir en minúscula. En el plan de estudios de la carrera de español se contemplan muchas asignaturas que tienen un nombre muy extenso. Por ejemplo, introducción a los estudios literarios. A partir de lo que acabamos de explicar, solamente la palabra introducción se escribe con mayúscula y las demás con minúscula. Asimismo, metodología del aprendizaje, enseñanza del español. O cuando se refieren también a disciplinas que están compuestas por dos palabras, como educación física, cada una de ellas debe escribirse en mayúscula. Exactamente, ciencias naturales o ciencias sociales también deben escribirse con inicial mayúscula. Bien, después de haber abordado esa pregunta, pasamos a la siguiente. ¿Qué son los epónimos? Palabra muy curiosa, sí, que creo que la mayoría de ustedes quizás es la primera vez que la escuchan. Hay un significado que se establece en el diccionario de la Real Academia Española y este es dicho de una persona que tiene un nombre con el que se pasa a denominar un pueblo, una ciudad o una enfermedad. A nivel mundial nosotros sabemos que hay muchas personas que se han dedicado a hacer estudios e investigaciones y los resultados son muy buenos, entonces todo lo que descubren al final lleva su nombre en honor a ellos. Así es, un ejemplo menos complejo, porque a mí me cuesta mucho, a primera vista me costó mucho entender qué son los epónimos. Es decir, un epónimo es una persona que le atribuye su nombre a una cosa por haberla inventado, descubierto o por haberla fundamentado. Como si usted hiciera un descubrimiento muy importante en Honduras, entonces llevaría su nombre, Cecia, o su apellido. Incluso hay un elemento químico que se llama cesio. ¿Cesio? Sí, se llama cesio, sí. ¿En honor a Cesio? En honor a Cesio. Tal vez un hombre que lo inventó le atribuyó su nombre. Entonces, el hombre sería el epónimo del elemento químico. Tenemos un ejemplo para ustedes para poder conocer más acerca de los epónimos a nivel mundial. Bien, en el primer ejemplo ustedes pueden ver a Alois Alzheimer, porque él fue quien descubrió la enfermedad del Alzheimer. Así es, también tenemos a Ernest Lawrence, quien él fue que descubrió el elemento químico denominado laurencio. O Américo Vespucio, quien fue que descubrió América. Así es. También tenemos a la Atenea, que fue una diosa griega, que sabemos que le atribuyó su nombre a la ciudad de Atenas. O Luis Braille, quien inventó el alfabeto Braille para todas aquellas personas que no pueden leer o no pueden ver, ¿verdad? Así es. También tenemos a Alfred Bernard Nobel, que gracias a él podemos recibir el premio Nobel. También Louis Pasteur, un químico francés que inventó la pasteurización. Muy importante todos los inventos que han hecho estas personas. También tenemos a Pitágoras, que fue un matemático y filósofo que inventó el teorema de Pitágoras, que en la actualidad lo utilizamos y lo tenemos que ver en nuestros colegios y universidades. Bien, ahora vamos a comentar esta fotografía que aparece en nuestras pantallas. Vemos una imagen que yo pude tomar en un viaje que hice la semana antepasada y dice, no es igual votar con B que votar con V. Claro que no es igual y muy bueno el ejemplo que usted acaba de dar y creo que si usted lo ve en pantalla puede deducir cuál es el significado de votar cuando lo utilizamos con B labial, ¿verdad? Todo aquel desecho que usted ya no utilice y que se toma como basura, que se deposita en el lugar que corresponde. En cambio, votar con V siempre debe ser ingresar un papel en una urna. Eso es lo esencial. Cuando usted ejerce el sufragio para la elección de las autoridades que dirigirán el país. Así es, profesora. Vamos a dar la respuesta a la trivia que planteamos al inicio del programa. Y esta es, figura literaria que consiste en la alteración del orden habitual de los elementos de una frase. Tenemos tres opciones. La A, el quiasmo, la B, metonimia y la C, hiperbato.
Bueno, en este caso la opción correcta, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, en especial los estudiantes de la carrera de español, la opción correcta es la C, el hiperbatón, que consiste en alterar el orden correcto de las palabras en una oración. Claro, y uno a veces lo ve complicado, pero es solamente una alteración sintáctica. Todos los escritores, todos los lectores, y claro que sí, estudiosos del español debemos saber. Un ejemplo de hiperbatón, vamos a ver. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. No es el orden correcto o normal que se debe seguir, ¿verdad? Exactamente, y le agrega un poco de belleza y de un poco de dificultad. También, las personas que hemos visto las sagas de Star Wars, vemos que el maestro Yoda tiene una forma curiosa de hablar, y es que él utiliza siempre el hiperbatón, y siempre dice, difícil el futuro es de ver. Así es, todo al revés lo dice. Bueno, hemos terminado por hoy el segmento Salgamos de Dudas. Queremos despedirnos también invitándolos a que continúen en sintonía de la programación de Canal 10 y agradecemos de antemano el tiempo que ustedes se toman para sintonizarnos todos los lunes y la invitación está abierta para que nos continúen sintonizando la próxima semana. Hasta luego. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.